normal. Vamos a empezar. Esto lo conocen porque se supone que lo llenaban cuando tenían algún paciente que pasaba a sala de operaciones o que tenían un procedimiento y es el consentimiento informado. Bueno, y pues, ¿qué hace esta cosa? Vamos a hacer un muy chiquito aquí. Bueno, ¿qué es el consentimiento informado? Pues no es nada más y nada menos que un documento que nos libra de muchas penas, demasiadas. ¿Y por qué? Porque pues nos va a permitir a nosotros tener la aceptación del paciente. Aceptación a una intervención que vamos a tener, ya sea médica o quirúrgica, y el paciente lo está aceptando de forma voluntaria. Primera cosa. Segunda, de forma libre. Nadie lo está presionando. Y tercera, de forma consciente. Al analizar el concepto, ya desde allí podemos ir desglosando a quienes no les amerita tener un consentimiento informado. ¿Y eso a quiénes es? Bueno, primero, a las personas que no puedan tener de forma voluntaria esto. Ejemplo, no pueden tener de forma voluntaria esto un niño. Pues un niño no va a llenar consentimiento informado. Se le explica, pero el consentimiento informado se lo dice al papá. ¿Ya? Porque no puede ser voluntario ni libre. Y consciente. Bueno, la conciencia aplica para los casos de emergencia. O sea, no le voy a preguntar a alguien que va inconsciente, por vaga redundancia, si quiere o no RCP después. ¿Ya? No le voy a preguntar a un intoxicado si quiere que lo ventile y explicarle porque no se puede. O sea, esas son las excepciones a un consentimiento informado. ¿Y cómo debe de firmar esto? Bueno, el concepto también lo dice. Dice que simplemente después que nosotros como médicos le hemos informado de los beneficios y riesgos. ¿A qué voy con esto? O sea, que no se les debe de ocurrir ir corriendo con el paciente y decir, hola, por favor, fírmeme aquí antes de entrar a la sala, porque eso no vale. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el objetivo principal de nuestro consentimiento informado es este: respetar y reconocer el derecho a la autonomía. Hay varios objetivos, pero lo primordial es la autonomía. Sobre todo, principio ético, lo que va a primar es la autonomía. Si yo no tengo autonomía, puedo pues estar conscientemente en este proceso. ¿Y por qué? Porque muy buen procedimiento puede ser, pero si el paciente no lo quiere, yo no lo puedo hacer. Ejemplo, yo no le puedo poner ventilación mecánica al paciente que rehusó la ventilación mecánica cuando estaba al 100% de sus facultades. Si lo dejó firmado, ¿ya? Yo no puedo acceder a hacerle una colecistectomía a un paciente que no quiere, aunque se esté muriendo de dolor, porque la autonomía prima sobre eso. ¿Ya? Y existen funciones de este consentimiento. O sea, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué nos dedicamos a hacer consentimientos informados? Bueno, lo hacemos por estas 6 funciones. La primera es promover la autonomía de los individuos, ya lo dijimos. La segunda es fomentar la racionalidad de la toma de decisiones médicas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que también ser conscientes de qué estoy poniendo a hacer a mis pacientes o qué les voy a hacer a mis pacientes. ¿Ya? Si no existiera un consentimiento informado, para nosotros fuera tan fácil venir y decir, yo lo voy a abrir, o yo le voy a poner inyección, yo le voy a hacer tal procedimiento, le tengo que poner un catéter. Sí, porque no estaría yo pensando si eso es lo más fácil, lo más ético y lo mejor. El consentimiento informado hace que por lo menos yo como médico reflexione si lo que voy a hacer es lo que más va a funcionar para mi empresa. Tercero, proteger a los enfermos y a los sujetos de experimentación. No solo es para pacientes, sino también para experimentos. Y ya con esto, ustedes están dando cuenta que el origen del consentimiento informado es desde que pasó la Segunda Guerra Mundial y tanto los aliados como el eje, cualquiera de los dos, hizo experimentos no muy éticos para avances médicos. Y eso hablamos de Estados Unidos, hablamos de Alemania, Rusia, todos hicieron experimentos. Por eso ya después, cuando se crea la OMS, esto empieza a aparecer para que el que sea sujeto de experimentación sea voluntario y sepa que está metido.
Evita el fraude, coacción, quiere decir que yo le estoy diciendo la verdad y no estoy haciéndolo. Ah, le toca. Por ejemplo, si van a ser ginecólogos, tienen que decir que es la cesárea a la señora. No queda la casualidad que a veces eh, van a decir, ay, no, fíjese que no, que a la hora de la hora le toca cesárea. La señora puede hacer muy bien parto natural. Lo que querían ustedes era sacar pisto. La otra cosa es alenta mi autoevaluación y mi autoexamen. ¿Cuánto sé yo sobre los mejores procedimientos? Y entonces el paciente también confía más en mí. Para eso sirve el consentimiento informado. Si yo como médico llego a la cama del paciente, ustedes que están ahí en el hospital, llegan y le explican al paciente, va a decir, ah, este doctor sí sabe lo que me está haciendo y ya sabe qué le van a hacer, ¿ya? Por ejemplo, digamos, cuando usted llega con un paciente y le dicen, es que fíjese que le voy a tomar una biopsia, el paciente no sabe ni qué le van a hacer, ni qué decir, ah, miren, yo le voy a tomar un pedacito de ese tejido porque lo quiero mandar a estudiar y explicarle los riesgos y beneficios de mandar a estudiar ese tejido. Bueno, los médicos no tenemos obligación de realizar intervenciones dañinas para un enfermo o inútiles, ¿ya? Y tampoco tengo por qué informar de las mismas. ¿A qué me refiero con esto? Quiere decirte que si yo veo que el paciente definitivamente ya tiene muerte cerebral, ya nada que ver, y tiene una creatinina en 10, o sea, es una intervención inútil que a este paciente yo lo someta a hemodiálisis si sé que tiene muerte cerebral y no va a volver de ahí. O sea que tiene un CA terminal con metástasis y ya no va a volver de ahí. ¿Y por qué? Porque nada más voy a prolongar horas y recursos y riesgos de complicaciones y sufrimientos extra de un paciente. ¿Ya? Y tampoco tengo por qué informarlas si sé que no le van a hacer de beneficio. Y esto ya va a ir aunado con las condiciones para que podamos determinar si mi paciente está tomando una decisión autónoma y también una decisión racional. Bueno, lo primero es disponer de una información suficiente, ¿ya? Quiere decir que uno le puede decir al paciente, mire, hágame el favor de firmar su procedimiento para realizarle un frote de médula ósea si yo no le he explicado primero por qué se lo voy a hacer, qué es un frote de obstrucción de médula ósea, por qué y en qué enfermedades es que lo estamos buscando, ¿ya? Segundo, después de que yo ya se la di, que lo haya comprendido, ¿ya? Porque no vale que firme si no sabe ni qué le voy a hacer. Tercero, encontrarse libre para pedir, para decidir de acuerdo con sus propios valores. Si el paciente no está de acuerdo con eso, pues no. Y cuarto, ser capaz de tomar una decisión en cuestión. ¿Y cómo debemos de hacer esta entrega? Pues así. Primero, debemos de hacerla en un lenguaje adecuado. De nada me sirve venir a decirle al paciente, mire, nos toca desarticularle el primer artejo del pie izquierdo debido a que ya sufre una extensa necrosis secundario a una polineuropatía diabética y un compromiso circulatorio. De nada le sirve eso al paciente porque no entendió ni más. Tienen que decirle, mire, le vamos a tener que quitar el dedo gordo del pie derecho porque este dedo ya no funciona, porque ya no le está llegando sangre, porque nunca sintió, se lastimó y está pudriendo, y hay que quitarlo para que la infección no se extienda. Con ese término ya entendí. Y lógicamente, obviamente calmado. O sea, si el paciente está abrumado, o si usted anda en una emergencia llena, no es un buen consentimiento informado. Aunque a veces nos toque hacerlo así. Y como decíamos, no con términos científicos. Bueno. Se supondría que si estas intervenciones son planeadas, tendría yo que tener por lo menos 72 horas de que el paciente sepa si lo va a hacer o no y que reflexione. Y hasta entregarle una copia de esto y firmar un testigo. Se supone, aunque esto en nuestro sistema de salud a veces lo ignoramos. ¿Y cómo debo de informarme? Bueno, aquí está. Primero, tengo que tener en cuenta que siempre debo de informar pues los riesgos que son insignificantes, pero que son de ocurrencia común. Vamos a un ejemplo claro. Digamos, yo lo voy a someter a una cirugía y le va a tocar anestesia, pues, epidural. Le debo de decir que puede haber dolor en el área de inyección, que va a ser molesto, que también puede haber alguna cefalea postquirúrgica, o mareos o náuseas, pero que es normal por la anestesia. Es un ejemplo. Lo debo de hacer. No son cuestiones que le vayan a matar,
pero que debe de saber el paciente porque casi siempre pasa. Lo segundo, los riesgos de gravedad y común ocurrencia deben de ser informados. Por ejemplo, mire, puede ser que de repente, pues con cualquier cirugía, la anestesia nos pueda bloquear un poco su respiración, etcétera, etcétera, ¿va? Aunque si es epidural, lo que puede pasar es que de repente, pues lesionemos un poco el nervio, puede pasar, Dios quiera que no, pero pasa, y entonces por eso tiene que saberlo, ¿verdad? Un ejemplo. Los riesgos de escasa ocurrencia no deben informarse, o sea, ay, fíjese que se va a quedar parapléjico, no. O los riesgos graves, pero de escasa ocurrencia sí deben de informarse. Los riesgos graves de escasa ocurrencia sí. Digamos, fíjese que por su condición, por sus patologías, más la anestesia puede ser que cueste que despierte o que quizá ya no despierte. Puede ser que no pase muy seguido, pero eso lo debo ver. ¿Ya? Entonces, los muy comunes, pero poco significativos se informan. Los comunes muy significativos se informan. Los muy significativos y poco comunes se informan. Ahora, los que nada que ver y casi no pasan, ¿para qué les voy a hablar? Solo lo voy a asustar. ¿Cuándo no debo dar consentimiento informado? Bueno, cuando es una urgencia real y grave, o sea, no le voy a decir, fírmeme aquí para poder pasar a sala y el paciente desangrándose, vale más. O cuando hay un grave riesgo para la salud pública, o sea, digamos, el paciente debe ser intervenido porque tiene COVID, cuando empezó el COVID, ahorita ya no tanto, pero digamos cuando empezó la pandemia tenía que encontrarse el caso y meterse en aislamiento. Cuando hay un imperativo legal o judicial, o sea, el paciente es del sistema está metido en el preventivo, me lo llevó la policía penitenciaria porque se empezó con dolor en la fosa ilíaca derecha y es una apendicitis, yo no tengo que pedirle permiso para operarlo porque si no lo opero se va a morir y de todos modos se va a morir en la cárcel. Ahí tengo que operarlo. Le pido permiso pero realmente no tendría por qué pedir. Pacientes incapaces para decidir. Y esto, pues lógicamente, van a ser aquellos pacientes que están pues con alguna demencia, intoxicaciones, etcétera. Cuando hay un privilegio terapéutico, o sea, cuando realmente lo que yo le voy a decir a mi paciente le puede dañar psicológicamente. Digamos, vengo yo y le voy a dar consentimiento informado a la familia del paciente de cuidados paliativos, pero no al paciente, no le voy a decir, mire, usted tiene un linfoma incurable porque se va a morir simplemente de la decepción. Cuarto, renuncia expresa del paciente. O sea, el paciente dice, haga lo que quiera, yo no quiero que usted me avise. Y la última, pues a aquellos que sean programados, se supone que si el paciente va para el retiro de un material, por ejemplo, la trauma, tiene su placa, ya tiene 2 años, y desde hace 3 meses le dijeron que se iban a quitar y ya le toca, no tendría por qué firmar porque él aceptó y está esperando eso. O una hernioplastia, que la señora lleva 5 meses en la COEX buscando eso, no habría necesidad de firmar. Se hace firmar para evitar cualquier clavo, pero necesario no es. Y así es. Esto es, en pocas palabritas, el consentimiento informado. Y eso es lo que tendríamos que saber a base y a grosso modo de lo que debemos de hacer. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con la pregunta pico? La pregunta pico es fácil. Se recordarán, y vamos a hacer una breve explicación, que la pregunta pico va a partir de nuestra idea de investigación. ¿Sí? Y según esa idea de investigación, yo voy a desarrollar 4 líneas de trabajo. Bueno, ¿y cuáles son las 4 líneas de trabajo? Las 4 líneas de trabajo, vamos a hacerlo aquí cortito, pero es bueno que se queden y que lo repasen, porque más de alguno pues se le olvida o alguno nunca entró a la clase de pregunta pico. Bueno, fácilmente lo que vamos a hacer, si no se ve, me avisan, es, bueno, si están despiertos. Recordar que pico no es más que un anagrama o un mnemotécnico. El formato realmente se llama formato Richardson y pues lo que sirve es para la redacción de la correcta pregunta de investigación y sus variables. Y por eso, pues esta pregunta tiene su propia analogía. Recordamos que lo primero siempre va a ser la P, que va a ser la población o el problema de investigación. ¿Ya? Ellos son los primeros. Nuestros segundos va a ser nuestra intervención, que como se acordarán, es igual a exposición o intervención. Lógicamente, intervención es cuando yo voy a tener el dominio sobre mis pacientes, sobre lo que yo estoy colocando en mis variables, mientras que la exposición es solo
cuando observo qué pasa cuando el paciente está sometido a uno u otro problema. Y por último, bueno, por penúltimo, tenemos la comparación, que la comparación no es más que son sujetos de experimento o análisis. Por ejemplo, si es una investigación descriptiva, no debería de existir comparación. Por eso esta variable, pues a veces la cambiamos o no la tenemos como tan presente en todas las formas. Y la última parte del pico, ustedes se recordarán, será el outcome, que vamos a traducir como nuestro desenlace, objetivo, nuestro desenlace. Con esto, yo tengo que tener la anatomía de mi pregunta de investigación. Y para tener la anatomía de pregunta de investigación, entonces, lógicamente, tendría que tener yo, desde mi inicio, pues, dirigido a quién estoy investigando, digamos, estoy investigando a adultos mayores. Adultos mayores. Y estoy investigando, digamos, quiero ver realmente cómo es que estos adultos mayores responden actualmente a la influenza post-pandemia. Entonces, lógicamente, la exposición sería influenza. Mucha gente se quedó pensando que solo el COVID existía y se olvidó de estas enfermedades que están repuntando. Como estoy viendo que sea un paciente expuesto a la influenza, ya sé que no voy a tener una comparación, simplemente un desenlace. Yo quiero ver realmente cuáles son sus principales complicaciones. Entonces, cuando yo hago esto, yo tengo mis variables y de esto yo genero mi pregunta de investigación. Hago mi sintaxis. ¿Se acuerdan de la sintaxis? Que la sintaxis sería la redacción de la pregunta. Y esto queda así. ¿Cuáles son las principales complicaciones del adulto mayor en la infección por influenza post-pandemia? Y esto se sacó de aquí. Básicamente aquí tendría que ir primeras complicaciones, pero para hacerlo más específico, post-pandemia. Quiero ver esto. Si en dado caso yo estuviera haciendo una pregunta pico, esta de aquí, lógicamente, como le estoy quitando y su exposición, no sería pico su anagrama, sino que su pregunta sería una pregunta P. ¿Por qué? Porque solo tengo la población, la exposición y el desenlace. Que también es válido tener. Esta sería ese tipo. Y ya me permitiría a mí tener mis variables, me permitiría sacar aquí mi pregunta de investigación y a sacar la sintaxis de la pregunta, como lógicamente pasa, yo podría sacar posteriormente mi título. Principales complicaciones de la influenza en pacientes geriátricos o por el primer periodo de la influenza post-pandemia en geriatría. Y todo viene en la pregunta. Si digamos yo quiero hacer algo más experimental, podríamos pues cambiar un poquito esto, digamos, y podríamos volver a copiar adultos mayores, pero podríamos comparar realmente la influenza con, digamos, eliminemos esto que no me interesa, está. Aquí habría una comparación. La comparación podría ser COVID, y lo que yo podría ver es simplemente, después de ver
¿Cuál de los dos está? Podría haber, no las complicaciones, control Z, esta. No las complicaciones post pandemia, sino que solo podría haber daño pulmonar. Entonces podría colocar acá, como sintaxis de mi pregunta, podría colocar cuáles son, o podría hacer, ¿es el daño pulmonar similar en la infección por influenza que por COVID en el adulto mayor? Y luego de mi sintaxis, se dan cuenta que cuando es un estudio descriptivo, normalmente tenemos eh, las preguntas, palabras interrogativas, cómo, cuándo, dónde, cuál, quién. En cambio, aquí ya no hay, es una pregunta que no existen palabras de estas, porque desde ver aquí, ya sé que mi tema no es descriptivo. Y lógicamente aquí, mi título. Entonces ya no son principales complicaciones, no podría ser daño pulmonar, daño pulmonar, o sería comparación, daño pulmonar en influenza y COVID en pacientes geriátricos. Y así es como tengo y sirve la pregunta pico para poder trabajar totalmente con ella y con el formato. Espero que se recuerden un poquito. ¿Dudas, preguntas, comentarios de cualquiera de las dos clases que vimos hoy, doctores? ¿O todo se entendió? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Hay alguno vivo? ¿No? Bueno, pues. Entonces, espero que hayan comprendido. Nos vemos el jueves en la clase de lectura crítica a las 6 de la tarde. Éxitos, doctores, y felicidades por que ya van terminando el semestre. Creo que entendí, dice. Bueno, consideremos que sí. Ok. Órale, Andrés. Bueno, nos vemos. Éxitos. Ahí está, lo están diciendo.